Transmutación cuántica orbitales 3dxy, 4fx, x cuadrada menos 3y cuadrada, 5gxy, x cuadrada menos y cuadrada. Ensayo por Julián Cruz Aguilar. Orbital cuántico 3dxy en el tiempo en pantalla. Orbital cuántico 4fx, x cuadrada menos 3y cuadrada en el tiempo en pantalla. Estos son los fotogramas centrales. Orbital cuántico 5gxy, x cuadrada menos y cuadrada. Anexo 1, orbital cuántico 4dxz en el tiempo en pantalla. Anexo 2, orbital cuántico 5fx, x cuadrada menos 3y cuadrada. Experimento caída de gota de agua en la cubeta cuántica. Método, análisis documental del video mostrado en pantalla. Elaborado el 29 de junio del 2011. Derechos de autor de la obra audiovisual y de la obra. Atribuciones: es permitida la copia legal o sin fines de lucro citando la fuente. Este documento es un ensayo que ilustra una secuencia de transformación o transmutación de diversos orbitales del experimento físico y óptico, que es el eje rector de la línea de investigación, validación empírica de la mecánica cuántica y otras teorías atómicas y moleculares. Recorte del video 2011 0629 09 2031 desde el tiempo de 1 minuto con 30 segundos hasta el tiempo de 1 minuto con 33 segundos y 2/30 de segundo, una duración de 3 segundos. Relatoría de fotogramas. Fotograma número 1. Órbitas circulares en construcción mediante el cierre de cuerdas, en herradura la menor, de X alargada y con una curvatura la intermedia y cerrada la forma inferior externa. La cuerda en X también recuerda un tensor o una flecha con dos puntas en sentido inverso. Orbital estacionario de Broglie para dos ciclos o hiperboloide parabólico, la línea central. La órbita interna aún construyéndose y la más externa ya terminada como elipse de Sommerfeld. Órbita interna circular como la propone Bohr o una circunferencia de giro excéntrico, revisar Broglie. Órbita ondulatoria de dos ciclos según el principio de Broglie y órbita externa elíptica según Sommerfeld. Transición entre las formas geométricas descritas en anteriores fotogramas de esta y de otras corridas experimentales. También se nota continuidad y repetitividad de estas formas obtenidas experimentalmente. Al centro, tres regiones volumétricas separadas por una aparente cuerda en Y, forma sugerida en propuestas sobre la teoría de cuerdas, con lo que se abona en su validación empírica, eje principal de nuestra línea de investigación. Dos formas circulares superpuestas que evocan la mitad de un orbital cuántico atómico tipo 3pz. Si además se considera la superficie circular de la parte inferior, podemos sugerir la transmutación hacia un orbital 4pz donde solo se manifiesta su parte media inferior. Formas de Bohr, Broglie y Sommerfeld semejantes a las detectadas en el fotograma F3, unificación de teorías. Con la repetición de las formas y la continuidad encontradas en este experimento apoyaríamos el paradigma determinista de la ciencia desde la mecánica ondulatoria. Circunferencia o esfera abrazada por una órbita de Broglie de dos ciclos, un hiperboloide parabólico, ambas situadas sobre una órbita plana de 4 ciclos, solo 3 visibles por la perspectiva, Broglie. Etapa de transición concertada por el brote de un nuevo orbital esférico, un punto generatriz, luego se percibe un claro hiperboloide parabólico, después una órbita circular y finalmente abajo un orbital elíptico, mecánica clásica, Broglie, Bohr y Sommerfeld respectivamente. Concluyendo la etapa de transición al desvanecerse el orbital elíptico inferior, transmutación, la línea intermedia figura en un hiperboloide parabólico de apariencia ondulante que recuerda el principio de dualidad onda-partícula de Louis de Broglie. Similitud con la mitad inferior de un orbital cuántico 4pz, semejante a uno visto anteriormente. Continuismo, también se detecta una forma de cuerda en V, teoría de cuerdas. Orbital híbrido SP2, 3 lóbulos en disposición trigonal plana, además una cuerda en Y que los delimita. Teoría de orbitales híbridos, TOCH y teoría de cuerdas respectivamente, unificación.
Orbital cuántico esférico tipo S, muy tenue sobre una onda de Broglie de 2 ciclos, con forma de hiperboloide parabólico. La nube tenue apoya el principio de incertidumbre de Heisenberg de regiones difusas con diversa densidad electrónica. Aquí se percibe que se aplana el paraboloide hiperbólico del fotograma anterior, mientras que la esfera del orbital S se transforma en un nuevo paraboloide hiperbólico. Forma superior con apariencia de orbital cuántico 2px en dispersión, forma inferior de 4 gajos, solo 3 visibles al frente y uno oculto por la perspectiva, similar a un orbital 3DXY muy tenue y nebuloso que recuerdan al principio de incertidumbre y apoya al paradigma indeterminista de la ciencia. Órbita de 4 ciclos de Broglie que muestra un comportamiento dual y alternado de onda a partícula. Al parecer, se perfilan 3 líneas cerradas cual si fueran órbitas estacionarias de Broglie, de 2, 3 y 4 ciclos en orden de arriba hacia abajo. Imagen que muestra una forma de 2 lóbulos, análogo a un orbital híbrido SP, el cual tiene semejanza geométrica con un orbital cuántico 2px. Al fondo se observan 6 cuerdas en herradura, muy sutiles, unificación mecánica ondulatoria, hibridación y teoría de cuerdas. Indeterminación para decidir entre un orbital híbrido SP con un punto nodal que separa a 2 lóbulos o una cuerda en X que separa a 4 lóbulos de un orbital cuántico 3DXY, 6 cuerdas en herradura en la parte superior. Esta figura muestra una traza con forma de cardioide. Visto en perspectiva, también se observa un conjunto de 3 gajos bien delimitados. El lóbulo frontal presenta un posible punto e incremento de densidad que predijera una separación para completar los 4 lóbulos de un orbital 4fx, x cuadrada menos 3y cuadrada. Imagen que induce la existencia de 4 lóbulos, 3 de ellos expuestos al frente, de notable parecido con los orbitales cuánticos 3DXY que predice la ecuación de onda de Schrödinger. Orbital cuántico 3DXY en etapa destructiva por interferencia de onda causada por 2 cuerdas en herradura que abren sendos lóbulos, uno anterior y otro posterior, lo cual proponemos como agregado a lo postulado por Broglie para los estados no estacionarios. Órbita circular ondulatoria en 6 ciclos muy tenues evidenciados por máximos de onda, brillantes, en estados no estacionarios, en concordancia con Broglie en el principio de dualidad onda-partícula. Nótese que las 2 cuerdas del fotograma previo ya se encuentran en proceso de desvanecimiento, fase destructiva. Órbita de Broglie destructiva por número incompleto de ciclos, una cuerda abierta en 2 puntos luminosos. También podríamos llamarla en etapa de transición. Abajo una banda nebulosa o de incertidumbre probabilística. Órbita constructiva con un cuarto lóbulo en formación con una cuerda en M, fracción de un cardioide que corona 2 lóbulos al frente, un tercero a la izquierda y un cuarto a la derecha, conformando un orbital 3DXY, teoría de cuerdas y mecánica ondulatoria. Órbita constructiva que concluye la formación de 4 lóbulos de semejanza a un orbital cuántico 3DXY. La perspectiva de esta vista perfila una cuerda cerrada con forma de cardioide que corona los 4 lóbulos. Cardioide vuelto a abrir rompiendo un orbital de 4 ciclos, siendo una etapa de transición constructiva de un orbital cuántico de 6 lóbulos 4dx x cuadrada menos 3y cuadrada. Fotograma que muestra una figura de 6 lóbulos semejantes a un orbital cuántico 4fx x cuadrada menos 3y cuadrada en estado de consolidación. Nota, recordar que estas imágenes fueron obtenidas de un experimento físico y óptico de escala macroscópica, que muchos científicos han pensado imposibles de obtener a una escala antropométrica. Cardioide vuelto a abrir generando una etapa destructiva o de transición intermedia con 4 lóbulos abiertos o 5 incompletos. Esta indeterminación pudo haber sido resuelta usando una cámara de mayor resolución. Orbital cuántico 4f x cuadrada menos 3y cuadrada de 6 lóbulos, uno de ellos eclipsado por un paraboloide hiperbólico ondulante ubicado al centro, Broglie. Figura de 4 ciclos, uno es cardioide abierto, semejante a una forma vista anteriormente en el fotograma 25, que evidencian repetitividad en los resultados de este experimento, reduciendo la probabilidad de que se deban al mero azar y por lo tanto resta predominancia
al paradigma indeterminista. Evolución de una órbita de 4 secciones que en su extremo superior figuran un cardioide. La secuencia de formas le asigna un carácter predictivo de los resultados de este experimento, lo que abona en el reconocimiento del determinismo en la mecánica cuántica. Figura de 4 gajos grandes de apariencia un orbital cuántico 4DXY y una cuerda en V que genera un lóbulo pequeño. Agregando la presencia de 6 puntos brillantes, se pronostica la formación de un orbital de mayor energía. Singular conjunto de 4 lóbulos con forma de cardioide y otros 4 muy tenues en formación. Orbital cuántico 4DXZ. Recordar que la imagen se obtuvo del reflejo de la luz en una cubeta con agua y vibrando. Figura de 8 lóbulos coplanares que recuerdan al orbital cuántico 5GXY, x cuadrada menos y cuadrada. Forma inversa casi idéntica a la del fotograma F81 propuesto como una etapa de formación del orbital 5GXY, x cuadrada menos y cuadrada. Etapa de transición de un orbital 3DXY a 1 4DXY por la formación de 4 lóbulos al interior y por completar 4 pares más al exterior, cuya distribución espacial concuerda con las diagonales de los cuadrantes de un plano horizontal XY según Winter-Krupp. 2 órbitas ondulatorias y concéntricas de apariencia lo indicado por Broglie. La onda interior muestra discontinuidad en la trayectoria por condensación de la energía a partícula, como pudiera ser el comportamiento dual onda-partícula y el de transformación de la masa en energía o viceversa. Avance en la conformación de 8 lóbulos coplanarios con apariencia de un orbital cuántico 5GXY, x cuadrada menos y cuadrada. En la parte anterior se observan 6 cuerdas muy tenues en herradura y al frente 2 lóbulos casi completos. Se observa un conjunto de regiones con apariencia de un orbital cuántico 5FX, x cuadrada menos 3y cuadrada, de 6 lóbulos en una órbita externa y otros 6 en una órbita interna. Figura muy parecida a la del fotograma siguiente, siendo la diferencia que está más al exterior. Se observan 4 lóbulos grandes en la parte frontal inferior que son parte de un posible conjunto de 6, luego otro conjunto similar pero más pequeño y encima. Esto tiene parecido a un orbital cuántico 5FX, x cuadrada menos 3y cuadrada. Se nota un orbital cuántico 5GXY, x cuadrada menos y cuadrada de 8 gajos, que concuerda con una espiral ondulante que cae hacia el centro generando cuerdas. En la misma figura se intuyen la mecánica ondulatoria, teoría clásica, teoría de cuerdas. La incertidumbre se observa en nubosidades de distinta claridad. 2 órbitas ondulatorias que forman una banda que contiene una cuerda cerrada. Una posible inferencia para esta imagen sería la formación de una membrana como lo propuesto por la teoría de cuerdas. Como solo caben 2 electrones por orbital, según Pauli, la existencia de un mayor número de puntos luminosos que los justificaran podría argumentarse con el principio de incertidumbre, como la detección del electrón en diferentes posiciones debido a su velocidad, como iluminado por un estroboscopio o en fase de onda cuando la energía se va condensando. Figura a la que tan solo le encontramos forma de una banda. También podemos incluir una forma esférica al frente y luego una sucesión de puntos luminosos que ilustran la conversión de ondas en partículas, electrones. Aquí se confirma la banda teorizada en la figura anterior, limitada en su parte baja por una órbita de Broglie de 6 ciclos. Persiste la forma cerrada de cuerda que en algunos documentos de teoría de cuerdas asignan a los gravitones. Órbita estacionaria cuyos máximos tocan una órbita circular, intensificando el destello que producen al intersectarse. La propuesta hipotética de la presencia de gravitones puede estudiarse replicando la corrida experimental a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Adelgazamiento de la banda o membrana que ocasiona el choque de ondas y producen una nueva conformación. Etapa constructiva u órbita constructiva que complementaría a la estacionaria y a la destructiva de Broglie. Propuesta personal. Órbita circular ondulatoria coronada por otra que es más pequeña. La primera de Broglie, de Bohr la otra. Coexistencia de 2 principios teóricos distintos que en conjunto construyen la transmutación a un orbital cuántico 3DXY. Cuerda con forma de W o M invertida que traza la formación de orbitales tridimensionales.
Teoría de cuerdas. Figura de 3 lóbulos al frente y entre 1 o 2 en la parte posterior que intuyen un orbital 3 de XY en etapa destructiva. Al frente una cuerda en herradura cerrándose dentro de una banda que en anterior fotograma caracterizamos como un gravitón incrustado a una membrana. Órbita de Broglie generando regiones cuánticas tridimensionales. Orbital cuántico de 4 lóbulos en conformación tridimensional. La curva cerrada toma posición central, lo que mueve a tipificarlo como un orbital esférico. Orbital 3 de XY y orbital 4S de cercanía energética, como en la primera serie de transición interna en los elementos de la tabla periódica. Etapa de transición constructiva con la disipación de la cuerda cerrada para formar los 4 lóbulos o gajos de un orbital cuántico 4dx x cuadrada menos 3y cuadrada. Nota: no perder de vista que estas imágenes son reales de un experimento físico muy sencillo que me tocó en suerte descubrir. 4 segmentos de orbital visibles al frente y 2 eclipsados en la parte posterior, orbital 4fx x cuadrada menos 3y cuadrada. En el centro se forma una imagen con apariencia de una cuerda semicircular. Figura que conforma una pirámide de base triangular o su equivalente en tetraedro irregular, por ser más amplia su parte superior. Orbital híbrido tetraédrico sp3. Orbital cuántico 4fxy x cuadrada menos y cuadrada, suponemos que se forman 6 lóbulos, aunque uno se encuentra eclipsado por la perspectiva. Por comodidad en su descripción, acostumbramos llamarlo pan de muerto, por el parecido con una ofrenda a los muertos en el folclore mexicano, ver anexo. Conformación del orbital 4fx x cuadrada menos 3y cuadrada, conteniendo una cuerda en herradura destructiva de un lóbulo, orbital cuántico en perspectiva que muestra 4 lóbulos completos y uno en disolución. Cuerda en B y punto nodal que disloca un gajo de orbital. Punto y cuerda nodal, teoría de cuerdas. Etapa de transición para concluir en el establecimiento de un orbital estacionario y cuántico, residuos del punto nodal, cuerda en V y uno de los lóbulos, orbital cuántico 4fx x cuadrada menos 3y cuadrada. Fotograma difuso. Nubosidad que apoya el principio de incertidumbre de Heisenberg. También se observa en el contorno una órbita ondulante de 6 ciclos que promueve el principio de Broglie. Formación de 3 lóbulos, posible orbital híbrido sp2-TOSH, al frente una traza con forma de cuerda en V invertida, conectada a una cuerda en herradura que delinea el contorno de un lóbulo del orbital y el límite con los otros dos. Orbital de 8 gajos posibles, la forma del lóbulo del frente un poco más remarcado y compuesto por 2 cuerdas, pudiera validar la conclusión del estado de transición. Orbital cuántico 5gxy x cuadrada menos y cuadrada. Vista de 5 secciones de orbital de un total de 8, 3 ocultos por la perspectiva. El lóbulo frontal se observa un poco más dislocado hacia arriba, similar a otro encontrado en un fotograma anterior. Orbital 5gxy x cuadrada menos y cuadrada. Orbital en etapa destructiva. Punto nodal que separa 2 de los 6 posibles gajos de un orbital del subnivel 4f. Al fondo se percibe una nubosidad tenue, como si fuera el resto del orbital que se disipa, ilustrando el principio de incertidumbre de Heisenberg. 8 lóbulos muy tenues de un orbital que se disipa. Orientación al paradigma indeterminista de la mecánica cuántica en coexistencia con una figura de semejanza a un orbital 2px de enfoque determinista, figura muy parecida a una anterior. Imagen con parecido a una órbita ondulatoria de 6 ciclos como lo postula Broglie. Se propone la línea más clara al centro como el límite de una banda de vibración o la formación de una membrana, teoría de cuerdas. Cuerda en Y, que delimita 3 regiones, una de ellas en formación. Apariencia de un orbital híbrido sp2 de geometría trigonal plana, teoría de cuerdas y teoría de orbitales híbridos, unificados en este fotograma. Forma con analogía a un orbital híbrido sp2 trigonal plano, unión de cuerda en V con otra en herradura, figuras de un conjunto que se repite anteriormente
cuya similitud y repetitividad fortalecen la validación empírica que asignamos a esta investigación. Híbrido SP2 trigonal plano bajo una nube de diversa densidad. Coexistencia de paradigmas opuestos, determinismo e indeterminismo, justificada por la dialéctica, teoría de orbitales híbridos, Tosh y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Orbital híbrido SP con punto nodal y nube de distribución probabilística. Continúa la repetición de formas. Es de notar que el video analizado aquí forma parte de un conjunto de aproximadamente 144 que se realizaron de forma meramente exploratoria. Orbital en proceso de formación con una cuerda en Y muy energética e intensa, que orienta el establecimiento de un orbital 5G x cuadrada menos y cuadrada de 8 lóbulos, forma que identificamos con el nombre de flor de gardenia, término que empleamos para una comunicación menos formal pero más cómoda. Cuerda en X que delimita 4 lóbulos que tienen apariencia de un orbital cuántico 3D XY, teoría de cuerdas y mecánica cuántica. Viraje a una cuerda en V que delimita la transmutación a un orbital híbrido SP2 de 3 fracciones. Un análisis más preciso pudiera indicar que la vista en V es parcial de una Y, de un plano diedro o de un octiedro, cuestión tan interesante como debatible. La cuerda en V trigonal plana que delimitaba orbitales SP2 ahora se transforma en una curva cerrada sobre la que gravitan 4 lóbulos que evocan un orbital cuántico 3DXZ. 2 de los lóbulos son proximales y superiores, mientras que los otros 2 son inferiores y distales. Conformación de 6 lóbulos, 3 de ellos en desarrollo, para construir un orbital cuántico 4fx x cuadrada menos 3y cuadrada. Los 6 lóbulos son coplanarios y figuran un rosetón. Nota, advertir que estas 96 imágenes transcurren en solo 3 segundos recortados del video que se muestra en pantalla. Orbital ondulatorio 4fx x cuadrada menos 3y cuadrada en etapa de formación. En primer plano, un orbital cuántico 3DXZ definido por una cuerda en X y al fondo la penumbra de 5 nubosidades que se transmutarían a los 8 lóbulos de un orbital ondulatorio 5G x cuadrada menos y cuadrada. Figura de 8 lóbulos y al centro una curva en herradura. Forma muy dispersa que se fracciona en una órbita externa y una interna. Orbital 4fx x cuadrada menos 3y cuadrada en formación. Rosetón de 6 lóbulos de un orbital cuántico 4fx x cuadrada menos 3y cuadrada. Figura sin referente teórico localizable por estar formado de 7 secciones. Se propone la curva cerrada localizada al frente, genera una etapa de transición constructiva del orbital 5GXY x cuadrada menos y cuadrada. Broglie. Forma de 8 gajos, orbital cuántico 5GXY x cuadrada menos y cuadrada. Fase destructiva. Se supone una interferencia de onda y un desvanecimiento de energía y de la intensidad de una órbita no estacionaria de Broglie. También se percibe una espiral que cae con dirección al núcleo. Imagen en la que se observa una banda de vibración y al frente una cuerda cerrada para un estado no estacionario, Broglie. Órbita circular que contiene un punto generatriz, una pequeña curva cerrada, otra curva en herradura y una más en forma de M. Teoría de cuerdas. Figura muy imprecisa, ha de corresponder a un estado de transición y extinción anunciado por una cuerda cerrada que aparece en la parte frontal. Forma con analogía a una órbita ondulatoria circular de 6 ciclos, semejante a las órbitas no estacionarias o destructivas de Broglie. Nótese que existe un punto de discontinuidad o apertura de la onda. Se percibe una órbita circular con apariencia de toroide. Al parecer la órbita es recorrida por un movimiento elíptico. Se nota una espiral que cae con dirección al centro y corresponde con la disipación final de la energía proporcionada por el disturbio energético del impacto de la gota de agua. Forma muy difusa con número impreciso de segmentos, pudiera estar formado por 6 regiones. Se observa una cuerda semicircular en la parte superior.
La coexistencia de posturas antagónicas, como el paradigma determinista y el paradigma indeterminista de la ciencia, se resuelve con el método dialéctico, en donde el ir y venir de un extremo a otro está mediado por la praxis. Formación borrosa que empleamos para ilustrar la alternancia del paradigma indeterminista con el paradigma determinista de la ciencia, mediados por el método dialéctico que confronta y resuelve posturas opuestas mediante la praxis. Figura con muy baja definición por el estar dispersándose la energía del disturbio ondulatorio. 8 lóbulos, correspondiente al orbital 5GXY, x cuadrada menos y cuadrada. Momentos finales de la corrida experimental, donde se disipa el movimiento ondulatorio y la imagen se pierde haciéndose difusa, con lo que se ilustra el principio de incertidumbre de Heisenberg con preponderancia en esta toma sobre el determinismo de Schrödinger. Formación borrosa de 10 posibles gajos, posible forma de un orbital de subnivel 6H. Fin de la serie de fotogramas. Material: videocámara digital Sony de 4 megapíxeles, tripié para cámara de video, pantalla de proyección, tripié para pantalla y cubeta de acero inoxidable, gotero de vidrio capacidad de 50 ml. Elaboración de la corrida experimental y video original en el Laboratorio de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Parral, 29 de abril del 2011 a las 9:20 horas. Edición de este ensayo, Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica en Hidalgo del Parral, septiembre del 2016. Método experimental. Las figuras del video se obtuvieron con el reflejo de luz solar sobre la superficie distorsionada del agua contenida en una cubeta y proyectadas en una pantalla oscura para ser grabadas con una videocámara. Los disturbios generan ondas en el cuerpo del líquido por impacto de una gota de agua lanzada verticalmente sobre ella.